hacer alguna intervención con apoyo de la ecografía. Entonces, Correcto, correcto. No sé qué le pasó. No sé si ahí pueden ver la pantalla. No sé, creo que no se puede ver bien. creo que salió, o estabas hace un ratito bien, ahora creo que salió Sí, nuevamente, sí, si no. pues, se salió, no sé por qué. Sí, no hay tiempo, hay tiempo. Estamos a unos 5 minutos y le vuelves a conectar. A ver, vamos a ver qué pasó. Ahí ya se ve tus diapositivas, solo en modo presentación sería. Ahí está. Listo, listo, ahí está perfecto. Perfecto, listo. Bueno, está bien la idea, Doc, me parece súper, súper chévere que no se pierda esto, ¿no? Que no se pierdan las actividades académicas. Creo que eso es súper importante, no solo de residentes, sino también cuando ya somos asistentes, porque nos mantiene siempre alertas y siempre en constante actividad y pues aprendiendo siempre un poco más. Así que bueno, me parece súper bien la idea que se está fomentando. Usted dirá, Doc, ¿cuándo empezamos? Ya, 2 minutitos más. Son 4:03, 4:05, arrancamos, por favor. Excelente.
Buenas tardes, sí, doctor Judy. ¿Aló, me escucha? ¿Me Ya, escucha? listo. Sí, 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 sí. doctor, mira, muy buenas tardes, doctor Yuri, muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes, doctora Diana, desde la Sociedad Peruana de Medicina de Ciencias y Desastres, le agradecemos a usted por la pertinencia de poder brindar el día de hoy esta charla académica dentro de los médicos estudiantes, médicos asistentes, colegas de otras especialidades. Me presento, soy la doctora Rosy Chicani, secretaria general de la Sociedad Peruana de Medicina de Desastres. Recibo un cordial saludo en nombre del doctor José Merino y de toda la junta directiva de la CENET. Estamos acá con la doctora Diana Cabanilla, quien trajo cargo del tema de lo que es bloqueos nerviosos. En esta ocasión dejamos en la platea al doctor Juli Víctor para que él se pueda encargar de la moderación de la academia. Doctor, lo dejamos a usted para que presente a la doctora Diana y gracias. Sí, tengo uniendo a la fila y estamos en contacto. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Para mí realmente es un gusto presentarla. Es la doctora Diana Elizabeth Cabanilla Silva, es médico emergencióloga, pues ella es fellowship en ultrasonido en emergencia. También tenemos la suerte de que es docente de simulación clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo personalmente he trabajado, tuve la suerte de haber trabajado en tiempo de la pandemia y después con la doctora, así que para mí es un honor realmente que esté presente acá con nosotros. Es más, también ya forma parte del grupo de ecografía, de crítica de nuestra sociedad, tratando de hacer crecer este proyecto con la idea simplemente pues de reunirnos al menos una vez al mes y seguir impulsando esta herramienta que ya cada vez más se van sumando al uso diario de la ecografía. Entonces, doctora Diana, le cedo la palabra para poder empezar la exposición. Muchas gracias, doctor Ramitos, muy amable por la invitación. Y en efecto, pues en este espacio de tiempo vamos a hablar sobre un uso y aplicación más de la ecografía en nuestras salas de emergencia. Y bueno, quiero, si bien para esta charla yo no tengo ningún conflicto de interés, sin embargo, cuando llevo a tener o aprender un tema, sí que tengo muchos conflictos y también tengo muchos intereses. Y los conflictos, sobre todo cuando uno aprende un tema nuevo, son sobre todo si es que ese tema o esa charla que yo escucho y esos conceptos nuevos que yo aprendo, empiezo a pensar y a buscar o empiezo a generar conflictos a saber si es que sí me servirá, no me va a servir, si lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar, cómo lo hago. Pero son esos conflictos que estimulan a uno a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y finalmente cuando uno logra comprender el tema, se estimula por seguir aprendiendo más y sobre todo cuando vemos que el impacto sobre el paciente es bueno, es positivo, pues estimula a fomentar, no solo para aplicarlo nosotros, sino para tratar de enseñar a las demás personas y fomentar la aplicación de tal o cual técnica sobre nuestros pacientes, ¿no? Entonces, gracias a estos conflictos uno se estimula a estudiar y desarrolla mucho interés por un tema nuevo. Y es así que con esto trato de dar los lineamientos de esta charla que vamos a hablar sobre bloqueos nerviosos, tratando de centralizar en, bueno, por qué hacer los bloqueos nerviosos, en qué son, hablar un poco más de cómo es que se hacen, hablar un poquito como de los principios de seguridad, ¿no? Saber si son o no son seguros, y finalmente compartiré algunos casos muy puntuales con ustedes. Entonces, bien, para poder hablar de este tema, quiero partir de dos ítems. El primer ítem es esto, es el UPA, el ultrasonido en el punto de atención, POCUS, como ustedes quieran llamarlo. Y parto de aquí porque esta es una herramienta que hoy por hoy es súper necesaria para nosotros como médicos en emergencia. No solo por los beneficios que tiene, no solo porque, bueno, es portable, rápida, sino que para, enfocados en el tema que estamos, para hacer un procedimiento es la manera más segura. Y hoy por hoy esta herramienta ya debe estar incorporada en nuestra práctica diaria como una buena práctica
para con nuestros pacientes. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el American College of Emergency Physicians, en el cual ya en la guía actualizada, el 2023, nos dice, es más, cómo debemos aprender ultrasonido, cómo lo debemos enseñar, qué beneficios o qué repercusiones tiene en emergencia. Y si ven, para el 2023, a diferencia de la guía del 2016, ya incorpora los bloqueos nerviosos como práctica habitual en los servicios de emergencia, ¿ok? Entonces, este es el primer ítem del que quiero hacer mención. Y el segundo ítem es esto. Traje estos dos pequeños artículos en el cual quiero que vean los motivos de consulta. Si bien es cierto, en el primer artículo, que traje el resumen porque la tabla no es muy amigable, los motivos de consulta más frecuentes son, en las salas de emergencia, son sobre todo dolor abdominal y dolores por causas traumáticas, ya sean luxaciones, esguinces y demás. Pero bien, esto es en España, es un N un poco muy pequeño. Estudios como tal en Perú, bueno, no encontré como tal, pero sí me pareció muy interesante este estudio de sobredemanda, es un estudio retrospectivo del Hospital Rebagliati, el 2015, en que si leemos el estudio vemos algo muy interesante. Vemos que los pacientes que llegan a el Hospital Rebagliati, en este caso, ¿dónde terminan en primera instancia? Terminan en los tópicos de medicina, en un 36%, terminan en tópico de cirugía, 21%, y terminan en traumatología, en 14%. Y el dolor nuevamente vuelve a ser una causa muy frecuente de consulta. Y si hablamos o somos un poco más acuciosos y hablamos netamente del dolor y nos enfocamos en trauma, que es donde vemos la mayoría de pacientes, en los diferentes hospitales en nuestro país, vemos que, hablo de trauma en general, no solo trauma por accidente automovilístico, trauma de caídas, accidentes de autos, en general, vemos que en Latinoamérica hay más de 40 a 360 pacientes por cada 100,000 habitantes que sufren trauma, que consultan por dolor. Y si somos más acuciosos y vemos a las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, vemos que la fractura de cadera también forma parte grueso, importante de las estadísticas de trauma, teniendo repercusión tanto en mujeres como varones, ¿no? 167 a 362 pacientes, mujeres por cada 100,000 habitantes y 78 a 64 por cada 100,000 habitantes. Entonces, yo les traigo estos datos no por mencionar, sino que traigo estos datos porque tienen una repercusión económica y se ha visto que hacia el 2025 ha generado casi 2.6 millones de dólares como gasto y para el 2050 se estimula que va a generar cerca de hasta 6.3 millones de dólares en gasto público, en gasto sanitario. Pero lo interesante de ese artículo no es que el gasto es porque, se cayó y se rompió la cadera y hay que reemplazarle la cadera. No, la reflexión de este artículo es que todo este gasto está asociado a los efectos secundarios que tienen estos problemas generados por el dolor. Es decir, que son pacientes que por dolor muchas veces se quedan prolongando estancia hospitalaria, condicionando infecciones nosocomiales, que son pacientes adultos mayores vulnerables que empiezan a hacer requerimiento de opioides, que hacen delirio, prolongan estancia hospitalaria, generan hitos, neumonías, y esto es lo que genera el incremento del gasto o la demanda demanda económica en gasto hospitalario. Entonces, la reflexión aquí es de que a las finales es una cadena de eventos que, empezando de algo que podemos manejar de manera rápida, genera un reparto, un impacto económico. Pero más allá de lo económico es que veamos que tenemos un problema de salud y este problema es el dolor, de lo que fuese, que es una experiencia sensorial desagradable, nefasta, pero también tenemos una herramienta nueva, la cual debemos incorporar en nuestra práctica clínica. Entonces, lo ideal sería tratar de buscar una solución con esta herramienta. Y lo hay. Si bien es cierto, nosotros en emergencia podemos manejar el dolor de diferentes maneras, dependiendo en la institución donde trabajemos, saber qué disponemos. Muchas veces, donde en el hospital público, a veces no tenemos paracetamol endovenoso, o tenemos uno u otro medicamento. En la parte privada, a veces podemos tener inhibidores selectivos de COX-2, en fin. Hay diferentes estrategias de manejo, sí, pero los bloqueos hoy por hoy son una estrategia muy importante y que tienen una repercusión en el paciente bastante favorable, ¿ok? Entonces, ¿qué son los bloqueos nerviosos? No es otra cosa más que por medio del ultrasonido instilar un poco de anestésico local cerca de un nervio o un plexo nervioso con el fin de controlar el dolor. Y esto es interesante porque, digo interesante y no digo nuevo, porque esto se hacía desde antes, esto lo hacen los colegas anestesiólogos, pero antes incluso se hacía a ciegas. Hoy, con el uso del ultrasonido, este procedimiento se puede llevar a cabo en las salas de emergencia de manera más rápida,
precisa y segura. Y esto va a generar, o el impacto que tiene esto es que tenemos menor uso de gasto de analgésicos en los pacientes. Se ha visto que está asociado a menor incidencia de delirio, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Es un procedimiento dentro de todo seguro y favorable para el paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito para hacer bloqueos? Muy aparte de tener material y conocer la técnica, como en cualquier procedimiento, yo de esta lámina les resalto lo siguiente. Necesito conocer la anatomía y sonanatomía, necesito saber la farmacología de lo que voy a aplicar y necesito tener cierto manejo y práctica con el uso del ultrasonido. Esas cosas son lo necesario para poder desarrollar este procedimiento. Entonces, ¿por qué necesito conocer la anatomía y sonanatomía? Primero, porque al conocer la anatomía, el paciente va a venir con una dolencia en A, B o C lugares del cuerpo. Entonces, yo necesito saber, ejemplo, si a mi paciente le duele el miembro superior, yo necesito saber que el miembro superior está inervado por el plexo braquial. Entonces, porque voy a ir a bloquear el plexo braquial. Si a mi paciente le duele la cadera o le duele el muslo, yo tengo que saber que eso está inervado por el plexo lumbosacro. Entonces, tengo que saber dónde voy a encontrar el plexo lumbosacro para poder hacer el bloqueo pertinente. Y así, ¿no? Si es que le duele, no sé, quiero colocar, no sé, por un cólico renal, tengo que saber la inervación del riñón, ¿no? Que va a estar a nivel de T12. Entonces, la anatomía me va a ayudar para saber a dónde yo voy a dirigirme. Y la sonoanatomía me va a ayudar para saber que yo no debo lesionar ciertas estructuras. Entonces, para eso yo debo reconocer, por ejemplo, vamos a poner aquí, tengo que reconocer, por ejemplo, hoy no sale el puntero. Bueno, he de reconocer cuándo es un hueso, tengo que reconocer cuando estoy ante un tendón, no pueden ver mi puntero, creo que no, y tengo que reconocer cuando estoy ante un músculo, para poder saber, aquí está, ¿no? Esto es el hueso, esto es el músculo, perdón, este es el tendón y este es el músculo. Entonces tengo que reconocer sonoanatómicamente dónde estoy para saber que no voy a lesionar o no voy a dañar. Tengo que reconocer estructuras anatómicas como por ejemplo las venas, las arterias, que siempre tienen la pared más gruesa, incluso son un poquito más pulsátiles, y tengo que saber que los nervios a veces los voy a ver y a veces no los voy a ver, y los voy a ver como una estructura por la envoltura brillante, y en el centro pueden tener cierta característica necogénica. Pero la sonoanatomía me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, acá yo reconozco fascias, sé que si digo que acá estoy en la región femoral, yo sé que el paquete vasculonervioso va a estar conformado por vena, arteria, y sé que el nervio va a estar acá. Entonces, para eso me ayuda. Me ayuda para identificar, en función de lo que el paciente le duela, lo que yo voy a abordar. Entonces, ¿la aplicación cuál es? Por ejemplo, para miembro superior, sea el paciente que le duele el hombro, el brazo, la mano, yo sé que va a estar comprometido el plexo braquial. Entonces, los bloqueos más frecuentes o las zonas más frecuentes a bloquear el plexo braquial a nivel supraclavicular son estos dos, el bloqueo interescalénico, donde aquí voy a tener como referencia anatómica el escaleno anterior y el escaleno medio, y aquí encontraré el plexo braquial, o si no, puedo bloquear también el plexo braquial a nivel de la ventana supraclavicular, donde aquí tendré la clavícula arriba, como ven esas como bolitas que están arriba, ese es el plexo braquial, yo también lo puedo bloquear a ese nivel. Mientras que si, momento, no corre la diapositiva, ahí. Mientras que si yo estoy a nivel de la extremidad inferior, la aplicación más frecuente en emergencia es los pacientes con fracturas de cadera, ¿no? La cadera, sobre todo la articulación per se, está compuesta casi el 90% de la inervación ahí por el grupo de nervios pericapsulares. Entonces yo tengo que encontrar acá la rama ascendente del isquion, arteria, vena, y el tendón del psoas, y yo ingresaré y bloquearé ese grupo de nervios pericapsulares. O si ya tengo un compromiso más a nivel de femoral, rodilla, la parte medial de la pierna, puedo irme yo con un femoral y saber que tengo que ubicar, pues, ¿no? La vena, la arteria, y finalmente en esta zona el nervio, ¿no? El nervio. Entonces, eso es lo importante de la sonoanatomía. ¿Que al paciente le moleste el tórax? Pues en el tórax también tenemos
que conocer cierta parte de la anatomía, saber, para poder aplicar en función a lo que le duele al paciente. Lo más común que utilizamos en tórax, sobre todo, es el erector espinal, si tenemos trauma torácico. Para cólicos renales también me ha ayudado bastante. Buscar el músculo erector espinal, que sabemos que es un músculo que se distribuye a través de toda la espalda. Entonces aquí buscamos, ¿no? Empezamos con la piel, ubicamos el trapecio, romboides, el erector espinal, y a nivel de la lámina hacemos la instilación del anestésico. El abdomen, que no, si bien es cierto, no es tan frecuente, al menos en la práctica, personalmente yo no lo he utilizado mucho, pero sí me ha servido. Por ejemplo, en este caso que traigo acá, es un bloqueo del recto del abdomen de un paciente que venía con mucho dolor, el abdomen incluso impresionaba peritoneal, no sabían por qué era, a las finales llegó a ser un desgarro de rectos muy importante. Claro, cirugía, decían no, tomaron una tomografía y todo el pobre paciente decía no, esto no es quirúrgico, trauma, todo esto no es. ¿Y dónde termina el paciente? En emergencia, ¿no? Que el emergenciólogo vea ahí cómo controla el dolor, y este paciente iba a iniciar una bomba elastomérica por el dolor, pero se le logró hacer un bloqueo de rectos, la remisión del dolor fue prácticamente inmediata, y ese paciente se logró dar de alta con analgesia convencional vía oral a casa, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho. El otro paso para poder hacer los bloqueos es conocer la farmacocinética, les mencionaba. Y conocer de fármaco, no solo es farmacocinética y farmacodinamia per se, sino porque esto me va a ayudar también para la aplicación clínica del bloqueo. Y ¿por qué? Porque va a depender que si yo sé en qué tiempo actúa el fármaco, cuánta dosis debo usar, no me debo pasar de... Eso va a ayudar a prevenir las complicaciones en mi paciente, y esto va a depender en función de la aplicación clínica también de lo que yo quiera hacer con el paciente. Ejemplo, tengo un paciente que se luxa el hombro, todos sabemos que el dolor, sobre todo el dolor agudo, es producido por una causa aguda. Entonces, si yo resuelvo esa luxación, el dolor se va a ir, pero claro, reducir una luxación muchas veces es bastante doloroso. Entonces, si la luxación es algo rápido, que con eso se va a ir el dolor, yo podré usar una lidocaína, porque sé que es de inicio rápido, pero también de duración corta. Sin embargo, si yo tengo una fractura en una paciente que veo que solo la van a inmovilizar y luego tendrá que venir por consulta, ya la lidocaína me voy a quedar muy corta, tendré que usar bupivacaína o ropivacaína, que sí, que la ropivacaína es más cardioestable, sí, pues, pero no todos la disponemos. Que la bupivacaína es lo que más dispongo, bueno, está bien, también la puedes usar, pero lo importante es conocer que no debemos excedernos de las dosis mencionadas y utilizarla en función de lo que el paciente demande. No tendría mucho beneficio utilizar un anestésico de corta duración si queremos un control más prolongado del dolor. A eso es a lo que voy, ¿ok? Lo siguiente es la técnica. Respecto a la técnica, no solo para bloqueo, sino como en cualquier técnica, tenemos dos estrategias, dos abordajes, un abordaje en plano y un abordaje fuera de plano. Ya sabemos que la ventaja del abordaje en plano es que vemos toda la longitud de la aguja y lo más importante, vemos la punta de la aguja, mientras que fuera de plano podríamos verla, como que tal vez no. Para los bloqueos se recomienda un abordaje en plano. ¿Que hay bloqueos que lo podemos hacer fuera de plano? Sí, pero lo preferente es hacerlos en plano, sobre todo estando muy seguros de dónde tenemos la punta de la aguja, guiándola y siguiéndola, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si ven, lo importante es ver no solo el trayecto de la aguja, sino ver la punta de la aguja, porque con esto yo me aseguro de que no voy a hacer daño a mi paciente o que no, bueno, a ninguna estructura. Aquí yo estoy ingresando, tal vez parte del cuerpo, a veces no la veo, pero siempre estoy mirando la punta de la aguja, ¿no? Y luego, en la técnica en sí, me gusta mucho este artículo donde participó el doctor Arun Naef, porque nos hace recordar que a pesar de ser un procedimiento, siempre olvidamos a veces el consentimiento informado. Entonces, por favor, no lo olvidemos. Entonces, tenemos que tener el consentimiento informado, tener nuestro equipo, nuestro ecógrafo y demás. Es recomendable monitorizar al paciente, sobre todo si vamos a utilizar volúmenes altos, sobre todo si vamos a hacer bloqueos muy proximales, sobre todo si vamos a estar cerca de zonas vascularizadas. Es muy importante siempre monitorizar al paciente. Si bien es cierto, este es un procedimiento aséptico, más no estéril, particularmente prefiero hacerlo yo lo más limpio posible, y guardando las normas de asepsia, antisepsia, lo
más posible, porque como son procedimientos que en emergencia son nuevos, siempre te están mirando, ¿no? Entonces, cualquier cosa van a decir, no, es el bloqueo. Entonces, por eso, y bueno, porque el paciente lo amerita, siempre, siempre, siempre guardar las medidas de asepsia y antisepsia, por favor. Como cualquier procedimiento tiene riesgos, sí, tiene riesgos. ¿Y cuáles son? Los riesgos que tiene son básicamente estos 4. El primero es la lesión nerviosa, el otro es la toxicidad, el síndrome compartimental y también puede haber algunas complicaciones mecánicas. Entonces, bien, hablaré un poquito de cada uno de ellos. La lesión nerviosa, si bien es cierto, se puede dar, estaba más descrita cuando era a ciegas. Hoy los bloqueos se hacen incluso con neuroestimulación, lo cual es un segundo mecanismo de seguridad porque el primero es hacerlo ecoguiado. Entonces, con la ecografía, esa incidencia de lesión nerviosa en realidad es ínfima, porque si yo veo la punta de la aguja, entonces la lesión nerviosa está descrita así, pero no es lo más frecuente y no tiene una incidencia tan alta. ¿Qué tan severa puede ser la lesión nerviosa? Hay una gama de intensidad de lesión nerviosa, que puede ir desde parestesias simples hasta una apraxia del nervio. Pero repito, esta es una de las complicaciones menos frecuentes. ¿Por qué? Porque se realiza con ultrasonido. ¿Ok? La toxicidad. La toxicidad está más relacionada sobre todo con punciones vasculares inadvertidas, también a veces con la dosis del anestésico que usemos. Si vamos a zonas muy vascularizadas también, se ha visto en relación con ello, pero sobre todo si utilizamos la dosis correcta en el paciente correcto, la toxicidad también tiene una incidencia baja. El síndrome compartimental está relacionado sobre todo con espacios pequeños y sobre todo con la presión de instilación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los volúmenes que manejamos. Y las complicaciones mecánicas per se, bueno, están relacionadas a veces un poquito con la técnica, ¿no? Porque se pueden describir neumotórax, punciones inadvertidas, arteriales o venosas. La apraxia del nervio está dentro también de las complicaciones mecánicas o incluso también el bloqueo de la parálisis diafragmática, que eso tiene que ver también mucho con el volumen o qué tan alto agarramos el bloqueo, ¿no? Sobre todo en el interescalénico, básicamente. Entonces, con esto, lo que les quiero decir no es que no hagamos los bloqueos, sino simplemente que son complicaciones que existen, que pueden pasar, pero que la incidencia es en realidad muy baja, pero eso no quiere decir que no las conozcamos y que hay forma de evitarlas, ¿no? Entonces decía, la apraxia del nervio es con esto. Si yo veo, como ven ahí en la pantalla, si yo logro ver dónde está mi punta de la aguja, y siempre lo estoy siguiendo en este paciente que bloqueamos, miren, el plexo se ve súper bien, entonces no lo voy a lesionar, no lo voy a dañar. Si yo tengo un paciente que por A o B, bueno, el paciente resultó que tuvo toxicidad, también hay tratamiento para la toxicidad, que es la emulsión lipídica, ¿no? El intralipid, que damos 1.5 en bolo y luego mantenemos a una infusión de 0.25 mililitros en infusión hasta la remisión de los síntomas. Que respecto a la toxicidad, varía, sí, pues el paciente puede tener desde cefalea, bradicardia, mareos, convulsiones, puede hacer arritmias y puede hacer una parada cardíaca, claro está. Pero bueno, el tratamiento es con intralipid, ¿ok? Y las convulsiones se tratan igual como cualquier convulsión, y si hay una parada, reanimaré como cualquier parada y demás. La síndrome compartimental, en realidad relacionado más que nada con los volúmenes, hay que tener aquí mucho cuidado con las fracturas que son de alto impacto. Este dispositivo en teoría es un dispositivo de seguridad que si tienes mucha presión te impide instilar. En mi práctica diaria nunca lo he usado, nunca lo he visto tampoco, no he visto a las personas que me han enseñado este tema tampoco usarlo, así que no lo traje para que lo puedan verificar, pero sin embargo esto en la práctica clínica se siente. Si ustedes inyectan entre una fascia que hay resistencia, ustedes lo van a sentir, lo van a saber y obviamente si hay resistencia no van a instilar. ¿Ok? No van a instilar. Y está muy relacionado con los volúmenes. Por ejemplo, acá esto fue un bloqueo de un nervio mediano, entonces estamos en antebrazo, no me va a resistir muchos volúmenes, ¿no? 3, 5 mililitros estaríamos más que bien aquí, ¿ok? Y las mecánicas, las vamos a poder controlar o dominar, bueno, con el uso del ultrasonido, ¿no? Si yo estoy viendo que me estoy yendo a la pleura, como por ejemplo aquí, yo veo que la pleura está acá en la parte inferior, no voy a venir con la aguja y me voy a ir hasta la pleura, ¿no? Si yo veo que acá está la subclavia,
pues no voy a pasar y me voy a meter hasta la subclavia. Entonces, la punta de la aguja, ver la punta de la aguja me ayuda a reducir muchísimo las complicaciones, tanto mecánicas, la punción inadvertida y demás, neumotórax y demás, ¿ok? Entonces, bien, eso es lo teórico, y en la práctica clínica se desarrolla esto, se hace, es viable, bueno, sí se desarrolla, traje aquí algunos estudios en esta serie de casos del Journal Emergency. Es un estudio, una serie de casos, casi 8 casos que lo hacen en Nueva Delhi. Lo bonito de esto es que lo hace un emergenciólogo, les enseña a residentes senior, no definen en este estudio cuáles son los residentes senior, pero realizan bloqueos en emergencia, y de los 8 casos, 6 fueron altados a la hora, o sea, a la hora de que terminó el procedimiento les dieron de alta, ¿no? Un par tuvieron que ingresar, pero porque si ven las imágenes eran un trauma muy, muy severo, pero lo que les facilitó el bloqueo fue a poder lavar, manipular, el residente de traumatología pudo hacer fijaciones y demás, o sea, y el paciente muy, muy confortable. En México también están aplicando mucho esto. Este es un artículo del doctor Israel Morales, me gusta mucho seguir su trabajo. Te dice cómo lo tienes que hacer y te dice los beneficios que trae, ¿no? Acá en este caso describe cómo hacer el bloqueo de erector espinal, los beneficios que tiene sobre sus pacientes. En esta revisión sistemática también me pareció muy interesante, por eso se las traje, porque el impacto no solo es por cómo hacer el bloqueo, sino porque hablan de lo que les comentaba al inicio, de la reducción de estancia hospitalaria, de la reducción de incidencia de delirio en los pacientes adultos mayores, con resultados muy favorables. Y en Perú también se practica mucho, ahí está alguien que yo considero mucho, el doctor Ángel Farro, con esta serie de casos, también con un impacto bastante positivo sobre los bloqueos. Aquí publicaron una serie de 3 casos, y ahora, bueno, que está preparando su otra serie de casos, pero traje aquí uno de los artículos de los amigos del 2 de mayo con el bloqueo de ganglio estrellado como una alternativa terapéutica para el manejo de las tormentas eléctricas. Han tenido algunos casos con mucho, mucho éxito al realizar un bloqueo de ganglio estrellado. Les va bastante bien. Así que, bueno, sí se puede, digamos, sí se realiza. Y finalmente quería compartir con ustedes algunos casos. Estos son casos nuestros del hospital donde trabajo. Esto hacía hace 2, 3 semanas. Imaginen el dolor con el que llegó esta paciente que se cayó, un EVA 10 de 10. Pacientes acá desde prehospitalario ya les ponen fentanilo. Entonces, nada, el dolor poco controlado, se hizo un bloqueo de plexo y el control del dolor fue bastante bueno en esta paciente, ¿no? En este otro paciente, era un paciente que había llamado también al prehospitalario por dolor, era una ciatalgia muy marcada que incluso le generaba, era invalidante por el dolor. Y el problema fue que, bueno, en casa el prehospitalario abordó con AINES, con opioides, y no le pasaba, decidieron trasladarlo, pero para el traslado le deciden poner fentanilo, el fentanilo le sentó súper mal al paciente, súper mal, y el dolor reagudizó, ¿no? Entonces, a las finales, acá en esta es una imagen que estamos empezando a buscar el nervio ciático, se le hizo un bloqueo de ciático y este paciente finalmente se logró dar de alta, ¿no? Con una remisión fantástica del dolor. Este es del hospital, este es cuando estábamos en la resi, bueno, sí, es una fractura de cadera. Es una paciente que trajo el SAMU, si ven, no la podíamos pasar ni de la camilla porque el dolor era muy, muy marcado en la paciente, entonces se le hizo, tenía una fractura de cadera, como pueden ver ahí la paciente, se le hizo un PEN y con eso pues se logra un mejor control del dolor en esta paciente. Y la realidad es que estos pacientes, al menos donde decía la resi, no se operan tan pronto, y darles un bloqueo es darles mayor margen de analgesia, menor uso de opioides, de AINES, y ese es un impacto positivo para el paciente. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es de que ahora la medicina cambia, la información siempre está disponible, siempre es bueno estar aprendiendo algo nuevo, y de este tema, al menos lo que les recomiendo es revisar siempre bien la anatomía, la zona anatomía, revisar bien los fármacos, practicar, siempre, siempre, siempre estar mirando la punta de la aguja, volver a practicar, seguir practicando y bueno, hasta que a las finales logremos hacer este procedimiento con mucho éxito. Así que nada, eso es todo lo que traía para ustedes. No sé si tienen preguntas.
Bien, bien, excelente, Dianita. Realmente este tema es interesante. Este, también, como mencionas, se utiliza en otros hospitales ya, ¿no? Y quería preguntarte, por ejemplo, eh, acá, ¿cuáles serían las limitaciones, por ejemplo? O sea, lo que tú has podido ver, comparar con otros países, en nuestro país, ¿cuáles son las limitaciones? O sea, te hablo para preguntarte un poco más directo. ¿Hay algún tema de intrusismo en este tema, en este capítulo, con el servicio de anestesiología, o no has visto eso? Hasta el momento no lo he visto, porque de hecho algunos cursos que he tomado me los han enseñado anestesiólogos y ellos me dicen que, al menos quien me enseñó, uno de los que me enseñó me decía, es que esto es genial, porque si el paciente llegara a sala ya bloqueado, para nosotros sería un poco más fácil, ¿no? O ya la inducción y demás sería mejor. Sin embargo, también hay otros que me dicen, no, bueno, sí, ten cuidado porque algunos se pueden incomodar o molestar, pero también hasta el momento a mí no me ha pasado porque siempre trato de hacerlo coordinado, ¿no? Por ejemplo, y más que coordinado con anestesia, coordinado con traumato, sobre todo en los bloqueos que voy a estar muy cerca de articulaciones, como por ejemplo el PEN, ¿no? ¿Por qué? Trato de que el traumato vea mi procedimiento, o sea, le digo, oye, mira, hay una cadera acá, y al menos acá no he tenido problema, en Perú tampoco, hablando siempre con el traumatólogo, le digo, oye, mira, tenemos esto, ¿le parece, Doc? Y me dice, sí, dale. O sea, no he visto un cierre en ese sentido, no he visto una restricción hasta el momento. No sé cómo será más adelante. No llevo tantos años, tal vez como el doctor Farro, haciendo esto, pero hasta el momento no. La apertura ha sido buena, porque yo creo que el impacto con el paciente es bueno, pero sí algo que hago es que traten de ver mi procedimiento y que es un procedimiento que tomo mucho cuidado y mucha precaución. O sea, los libros te dicen, mira, monitoriza al paciente 15 minutos porque lo más frecuente es que los efectos adversos aparezcan a los 3 minutos. Ok, yo lo dejo por lo menos 40 minutos, una hora, por lo menos viéndolo ahí, o sea, como que tomo unas medidas un poco extras, digamos, para asegurar y que vean que el procedimiento lo hacemos, o sea, respetando los protocolos y todo lo demás. No he tenido alguna otra limitación al momento, pero como le digo, no sé si es porque por el entorno, no lo sé, pero de momento no. Bien, interesante. Eh, Otra cosa, yo creo que sí, ¿no? También estamos esperando, si gustan, preguntas, aportes, sería interesante de todo el público. Yo creo que sí, es importante porque los que hemos trabajado en emergencia, y bueno, incluso en el interior del país, muchas veces no se ve o no tenemos anestesiólogo ni siquiera para la programación de emergencia, ¿no? A veces distribuyen personal de anestesiología para sala de operaciones, recuperación, y no se dan abasto, menos llegan al servicio de emergencia, ¿no? O sea, no van a llegar. Y a veces darle analgésicos endovenosos, ya sea multimodal, dos, tres tipos de analgésicos, a veces, pues, como bien comentaste en tu presentación, eh, ¿dónde viene el paciente? A emergencia, y lo dejan en emergencia, ¿no? Ya el emergenciólogo que se encargue, que le pongan analgésico y todo. Y a veces los pacientes con fracturas de cadera, pacientes con quemaduras, etcétera, están con dolor intenso, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, se debería tomar un poco más en serio, y se debería tener en consideración este capítulo como parte de la de formación incluso ya, ¿no? En estos tiempos donde ya es bastante, es global la enseñanza, y todo esto pues viene, tenemos que tenerlo presente, ¿no? Muy bien, Y si sobre tienen todo que ya alguna, en las guías, ¿no, Doc? O sea, si usted ve la guía de ACEP, el 2016 solo incluía procedimientos en general, pero en esta guía que ha sacado el 2023 ya dice que los bloqueos son parte del manejo del dolor en emergencia, o sea, y dice que ya lo debe hacer, ni siquiera pone un fellow, desde los residentes te especifica que hay bloqueos que tienen niveles, ¿no? Hay
obviamente hay bloqueos más complejos y hay bloqueos más simples. Entonces, los bloqueos simples ya los pueden hacer los residentes, ¿no? Y conforme va la complejidad, ya se hace, o sea, la ACEP ya lo menciona como estrategia de manejo del dolor. Entonces, yo creo que si ya están las guías, ya debemos practicarlo. Otra cosa que a mí sí me marcó un poco es que, bueno, yo hacía los procedimientos, pero claro, cuando entras a trabajar en un lugar nuevo, a veces como que no lo quieres hacer y estás así de lejos, pero una vez un paciente pudiéndole hacer un bloqueo, claro, yo a veces en un lugar eres nuevo, bueno, dices, no lo voy a hacer, y era una paciente que podía beneficiarse de un bloqueo y entró a pseudoanalgesia, y la señora se aspiró. Entonces dije, no, o sea, si es un procedimiento que lo podemos hacer, si podemos evitar un riesgo para el paciente, y ahora sí, o sea, dije, no, si lo puedes hacer y lo sabes hacer y el paciente se va a beneficiar, o sea, no, mira el riesgo, yo no recuerdo qué más pasó, dije, bueno, a ver, voy a hablar con el traumato, pero entre como que hacía una cosa, otra cosa, voy a ver, ya habían llamado a anestesio y la paciente se aspiró con sedación para una reducción de algo. Y también ha pasado que a veces el mismo traumato poco a poco ya te va conociendo, ¿no? A veces dice, algunos dicen, no, voy a llamar a anestesio. Y el anestesio le dice, ok, a las 6 de la tarde voy. Y ya solitos vienen y te dicen, oye, ¿le puedes intentar un bloqueo? Ah, bueno, a ver, le intentamos. Y a veces reduce y el paciente, o sea, está ahí, son 10 de la mañana, ¿no? Y a las 6 de la tarde que recién vaya, o sea, el paciente a las 12 ya está en su casa. Entonces, trae impacto, trae beneficio, pero yo creo que es cuestión de siempre trabajar en equipo, de mostrar tu procedimiento para que sepan que es un procedimiento seguro y siempre informar, ¿no? O sea, pueden existir complicaciones, sí, pero si existen, creo que hay que estar preparados también para poder resolverla, porque en cualquier procedimiento nos pueden pasar complicaciones. Perfecto. Creo que alguien está levantando la mano. Le cedemos la palabra. Víctor, adelante, por favor. Mi tocayo. Sí, saludos, buenas tardes aquí. Mi pregunta va, mira, en el hospital donde trabajo, quien hace más este tipo de bloqueos son los residentes de ortopedia o trauma, como le dicen. Pero usualmente yo noto que ellos no usan el ultrasonido y ellos infiltran directamente en la fractura. O sea, ellos no buscan un nervio, no, directamente en la fractura. Esto más para hacer reducciones y hacer la primera inmovilización antes de luego seguir por consulta. Pero esa es mi inquietud. Sí, normalmente ellos usan la inyección intraarticular para un control de dolor más eficaz. Para reducciones, sobre todo en esta, ¿cómo se llama esta fractura de muñeca? Coles, creo que es la de muñeca. Sí, la Hacen la fractura de inyección, muñeca es que yo la uso sobre más. todo ahí hacen la inyección intraarticular. Pero ahí sí yo considero que hay que tener cierto cuidado, porque cuando tú ingresas a articulación, le llevas al paciente o le confieres al paciente un riesgo de artritis, ¿no? Si es que no has llevado una asepsia y una antisepsia adecuada. Por eso es que ahora lo que se indica, en realidad antes los bloqueos, todos, o sea, todos los que yo explicaba en la charla, el bloqueo, el supra, todos los bloqueos antes de la era del eco se hacían así, a ciegas, o sea, palpaban, tocaban o dentro de la articulación, pero ahora eso está cambiando. O sea, anestesio antes incluso hacía el bloqueo axilar, que es bloquear prácticamente el plexo, palpaba la arteria axilar, entraba, la aspiraba, la atravesaba y después de eso instilaba. O sea, uno de los reparos era que tú pinches la arteria y ahora eso se ha visto que ha cambiado porque con el eco tú o sea, te sales de la arteria, te quitas, no la tocas. Pero en cuanto a los bloqueos intraarticulares como hace trauma, hoy por hoy yo creo que esto en un tiempo va a cambiar porque la inyección intraarticular, mucho ojo con que el paciente pueda hacer alguna artritis si no has llevado una asepsia adecuada, que no es lo más frecuente también, pero si hoy ya tienes el eco, pues puedes utilizarlo, ¿no? Puedes hacer un bloqueo para muñeca, un infra o puedes hacer un supra agarrando el tronco inferior y tu paciente lo vas a reducir tranquilito, ¿no? Bien, bien. Doctor Víctor, usted participó hace un segundito y ¿de qué hospital nos comenta? O sea, ¿dónde trabaja? Yo soy de República Dominicana, médico de emergencias.
pero actualmente estoy residiendo en New Jersey, en los Estados Unidos. Excelente, doctor. Qué Trabajo gusto. allí como médico, no como persona auxiliar, no trabajo como médico en New Qué bien, Jersey. doctor. Y Qué gusto, siempre doctor. asisto a los médicos ortopedas en el proceso de reducción y de reducción de fracturas y inmovilizaciones. Excelente, doctor. Qué bien, qué gusto. Bueno, bienvenido a estas charlas. Ojalá que nos siga acompañando posteriormente. Es un gusto realmente tener amigos, colegas de otras latitudes. Encantadísimo, realmente. ¿Alguien creo que quiere participar? ¿Puede Sí, preguntar? gracias. Sí, hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Doctora Cabanillas, ¿cómo está? Y gracias por la exposición que nos ha podido regalar ahora. Eh, en realidad, la analgesia siempre ha sido el desafío del médico emergenciólogo. Cuando yo hacía la residencia, creo que todavía manejábamos todos los analgésicos parenterales y los médicos de emergencia siempre se las arreglaban por tratar de encontrar el analgésico más propio o adecuado para el paciente en la sala de urgencias según sea el caso, ¿no? Luego empezamos a incurrir en los analgésicos o sedantes o incluso algunos hipnóticos que tenían pocos efectos para hacer las maniobras de reducción en ortopedia o en algún procedimiento que se iba a hacer, ¿no? Pero ya en los últimos años creo que el ultrasonido nos ha dado esta oportunidad de ya pasar a esta etapa, ¿no? De dejar un poco la analgesia endovenosa sistémica o los hipnóticos y usar los bloqueos, ¿no? Con la guía ecográfica, ¿no? Y que creería que los médicos de emergencia son aquellos que pueden tener esta oportunidad y el espacio para atreverse, ¿no? Cada cosa que se ha ido avanzando en la emergencia en realidad ha estado marcado por ello, ¿no? Por atrevernos a trombolizar en el prehospitalario, a trombolizar cerebro, a trombolizar corazón, a hacer diagnósticos angiotomográficos con resonancia, con perfusión. Cada vez, si el médico de emergencia se va atreviendo y encontrando y demostrando el beneficio de sus procedimientos o del acto, creo que eso va generando un precedente y las demás especialidades van notando este aporte y lo van incluyendo y aceptando como parte de la práctica, ¿no? Y creería que los bloqueos con la guía ecográfica deben significar ello, ¿no? En los hospitales de salud de MINSA, de este país o de otros, creo que cada vez esto se está masificando más y el beneficio de los bloqueos en el control del dolor periprocedimental o incluso en algunas patologías, no solo ortopédicas, sino de otra índole, está demostrando el beneficio que en realidad es poco cuestionable, ¿no? Pero solo depende de nosotros que tratemos de hacerlo, ¿no? De atrevernos y de que nuestros residentes pierdan el miedo de hacerlo, que no desperdicien las oportunidades de practicarlo, de identificarlo, de hacer curva. 3 años de residencia, si uno lo toma de manera consciente, creo que es una oportunidad suficiente para entrenarse. Y si hacen el fellow, genial, ¿no? Pero creo que los 3 años de residencia, como usted decía, que no solamente los fellows, sino los residentes los aplican, es un gran método para ir generando mayor avance en este campo. Gracias, Víctor. Gracias, doctora Cabanillas. En realidad eso era un comentario por el tema que se va tocando, ¿no? Gracias. Bien, Gracias, bien, gracias. gracias. Quiero también agregar algo más. Sí, cuando yo, por ejemplo, bueno, cuando te invité de Anita para hacerte una charla, y a veces estamos con el tema de emergencia, ¿no? Queremos ver el gasto cardíaco, el tipo de shock, el neumotórax, y creemos que la ecografía muchas veces estamos ahí. Que es cierto, claro que sí, o sea, primero es salvar la vida, es cierto, ¿no? Pero cuando me dijiste, voy a hablar sobre bloqueos, yo dije, pucha, qué excelente. O sea, sí es un capítulo realmente importante en emergencia, pero el hecho que lo toquemos demuestra que no todo es ver el shock, manejo de la insuficiencia respiratoria, etcétera, ¿no? Y también es este capítulo importante, que de hecho los emergenciólogos estamos en primera línea, en el tema del manejo del dolor. Y cuando tocaste y me dijiste, me planteaste este capítulo, pues fue como que una lección en el sentido de que esto también debe importarnos, ¿no? Y de hecho, una vez más te agradezco, ha estado muy bonita tu charla, y si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, quería preguntarte, ¿qué medicamentos son los que, digamos, utilizamos para este tipo de bloqueos? ¿Cuáles son los que recomiendas? Eh, a ver, vamos de la teoría a la práctica. En la teoría, el más cardioestable es la ropivacaína.
es el más cardioestable. Entonces, utilizar ropivacaína sería lo ideal. Es un anestésico que tiene larga duración, es un anestésico que se ha visto que dura entre 8 o 12 horas, es el más cardioestable de todos. Pero en la práctica, por ejemplo, cuando estaba en el hospi, yo no disponía de ropivacaína, no tenía. Había en sala, sí, y todo, pero también era complicado pedir en sala, porque no, es todo un tema. El otro anestésico es la bupivacaína. La bupivacaína, si bien es cierto, no es tan cardioestable, pero es muy bueno, tiene una muy buena duración, así que, y es el que más dispongo, es el que más tengo a la mano. Actualmente casi todos los bloqueos los hago con bupivacaína. Es más cardioestable comparado con la lidocaína. La lidocaína, que hemos hecho bloqueos con lidocaína, sí, también hemos hecho bloqueos con lidocaína, sobre todo en el hospi, allá en la resi, bueno, no en la resi, sino cuando hacíamos el fellow, porque a veces no hay bupivacaína tampoco. Entonces, podíamos hacerlo con lidocaína y lo que hacíamos para prolongar un poquito el efecto, le añadíamos dexametasona. Entonces, con lido y dexa, se ha visto que se prolonga un poquito más, pero claro, o sea, por eso es importante entender la farmacocinética y farmacodinamia. La lidocaína estrictamente hará 10 minutos y esto, ¿no? Pero bueno, y la bupivacaína sí te dura un poquito más. Ahora hay algo interesante que esto lo vi mucho cuando estábamos en Cayetano, porque hacíamos bloqueos con bupi y en teoría la literatura te dice, no, este bloqueo en 8 a 12 horas se va. Pero yo llegaba después como que o sea, llegaba a la guardia siguiente y a la siguiente y el paciente mantenía buen control del dolor. No digo con esto pero claro, le añadíamos dexa. No digo con esto que dure 2 días. Lo que digo es que el control del dolor con bupi, con coadyuvantes como dexa, es cierto que el paciente luego recibe analgesia, pero la tolerancia y el manejo del dolor es mucho mejor después de ello. Y ¿qué más? Algo que quería añadir respecto a lo que me había preguntado es que si bien es cierto, sí, a veces estamos como que inmersos o pensando en solo que la eco sirve para paciente crítico, pero, me contaba también sobre lo del conflicto con anestesio. Yo creo que el enfoque con anestesio es diferente porque los compañeros de anestesiología usan volúmenes mucho más grandes, la dosis, ellos se van a la dosis siempre máxima, bueno, no superan las dosis tóxicas, pero ellos van a una dosis más agresiva. Yo a veces empiezo con una dosis intermedia porque lo que yo quiero o lo que busco en emergencia es algo más enfocado, ¿no? Claro, los compañeros de anestesio, ellos van a querer cubrir siempre, por decir, para una cirugía de hombro, un cambio articular y demás, pero nuestro enfoque es diferente, es controlar un paciente que va a ir ambulatorio a su casa porque no se va a operar esa fractura, o es un caso a mí que me marcó mucho, fue en Loaiza. Era un jovencito con una pancreatitis, era una pancreatitis moderada, no recuerdo bien, pero el jovencito era muy obeso y el problema era el dolor, más que la severidad de la pancreatitis, el chico tenía dolor. Y a este paciente tuvimos que le empezaron a poner fentanilo para controlar el dolor, pero el fentanilo, el chico era obeso. Entonces cada vez se subía más la dosis y prácticamente de tener una pancreatitis leve, moderada, ibas a tener un paciente con compromiso ventilatorio por el fentanilo. A este paciente se le hizo un bloqueo de rector espinal y la dosis de fentanilo automáticamente se redujo. Entonces, si queremos aplicarlo en pacientes críticos, también se puede aplicar en pacientes críticos, ¿no? Ayuda mucho en pacientes en fracturas costales que están en destete de ventilación mecánica. A veces el paciente para destetar de ventilador mecánico no falla o porque estemos seteando mal el ventilador, falla porque tiene dolor y falla porque si yo quiero controlarle el dolor, no en todos los hospitales tenemos desmedetomidina para ponérselo. Muchas veces le controlas el dolor y el destete es mucho más amigable con estos pacientes, ¿no? Sobre todo en trauma. Entonces, ¿tiene beneficios sobre el paciente crítico? Sí, tiene beneficios. Lo que sí recomiendo es tener mucho cuidado porque a veces, o sea, por ejemplo, ha pasado que pacientes que toman betabloqueantes o que están muy severamente comprometidos por trauma, tienen una inestabilidad hemodinámica, pero propia del trauma, y si vas y haces el bloqueo van a decir, oye, no, fue el bloqueo. No, o sea, hay que siempre por eso ver bien al paciente, escribir bien cómo encontramos al paciente, monitorizarlo, hacerlo ecoguiado, virando siempre la punta de la aguja, dónde vamos, cómo vamos. Entonces,
el ámbito de aplicación, tanto en emergencia, yo creo que es un poquito diferente también, ¿no? La visión, porque nosotros vemos otros, si bien es cierto, puede ser el mismo paciente, pero el paciente que está en sala o en quirófano es diferente al paciente que nosotros tenemos en nuestra sala de emergencia, ¿no? Clínicamente, así sea el mismo paciente que va de un lado a otro. Bien, bien, listo, excelente. Bien, si no hay alguna otra pregunta, comentarios, bueno, algún aporte, creo que ya pasó el tiempo, te excediste, incluso nos regalaste más minutos de lo esperado, Dianita. Muchísimas gracias, estaba bonita la presentación. Si no hay más aportes o preguntas, damos finalizada esta sesión. Esta ya vendría a ser, creo que la sexta, la séptima reunión que tenemos y vamos a seguir cada mes con nuestros temas de exposiciones y bueno, pues seguir creciendo en ese aspecto. Muchísimas gracias Muy una bien. vez más, Bianca. Gracias a todos por participar. Doctora Rosa, doctor Alfredo, quizás algo más para cerrar la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Sí, 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 doctor. adelante, adelante. Buenas tardes. Me presento, soy el R3 del Hospital Hipólito Unanue. Estoy apoyando a la doctora Rosita Quicaño con respecto a la admisión y moderación también de la exposición. Agradecerle a usted por su presencia y apoyo, a la doctora Dina Cabañas felicitarla y agradecerle también por la excelente ponencia. Básicamente, agradecer a todos los invitados también por participar y comentarles también que el siguiente mes se va a seguir con el temario correspondiente de parte de la sociedad y que estén al tanto para cualquier comunicado. Y muchas gracias, doctor. Listo, gracias a todos, gracias Dianita, gracias con todos, nos despedimos. Hasta Muchas gracias, hasta luego, gracias por su luego. participación. Buenas Adiós, tardes doctor. con todos, Gracias. gracias. Adiós. Buenas noches.